Una de la tarde con 20 minutos. Vamos de inmediato entonces a conocer qué ocurre en las noticias internacionales. Como siempre, Alejandra Martínez con el informe completo. Compañera, por favor, adelante. Gracias, iniciamos esta semana con importantes noticias del acontecer internacional. A un mes del terremoto de 7.8 grados que sacudió a Ecuador y que mató a más de 650 personas, inician las labores de reconstrucción en las zonas más afectadas. No nos vamos, nos quedamos, dice un letrero que indica la nueva dirección de una heladería en Pedernales, epicentro del terremoto que devastó la costa de Ecuador hace un mes y donde los habitantes retoman sus actividades en medio de la remoción de escombros. Aunque el gobierno no ha informado los costos de la reconstrucción en las zonas afectadas, el presidente Rafael Correa, a un principio, estimó los daños en unos 3.000 millones de dólares y advirtió que el proceso será largo y costoso. En el malecón de la turística Pedernales, el sonido del mar se pierde entre el ruido de la maquinaria que retira los restos de hoteles y restaurantes que cayeron con el terremoto. Una enorme garra de una excavadora que levanta enormes bloques de concreto y hierro retorcido se roba el espectáculo que antes era el mar. Algunos turistas sacan sus teléfonos celulares para fotografiar los restos de edificios colapsados. El sismo y las demoliciones cambiaron el paisaje de Pedernales al punto de que sus habitantes se confunden al transitar por las calles, pues donde antes habían comercios de referencia, hoy solo aparecen sitios descampados. El expresidente hondureño Rafael Callejas, que se declaró culpable ante la justicia estadounidense en el caso de corrupción de la FIFA, pidió hoy a un magistrado de Nueva York que flexibilice su arresto domiciliario y le permita mudarse al estado de Florida. En una carta enviada al juez federal, el abogado defensor solicita la actual condición de arresto domiciliario y monitoreo electrónico de Callejas sea modificada para permitir movimiento durante el día y viajes limitados. El expresidente hondureño de 1990 a 1994, de 72 años y que condujo la Federación de Fútbol de su país hasta agosto pasado, se declaró culpable el 28 de marzo ante un tribunal de Nueva York de conspiración por crimen organizado y fraude electrónico en el escándalo conocido como FIFA-Gate y aceptó devolver $650.000 bajo arresto domiciliario en Nueva York a cambio de una fianza de $4 millones luego de haberse entregado a la justicia estadounidense en diciembre pasado. Callejas conocerá su sentencia el 5 de agosto. Los dos cargos en los cuales se declaró culpable contemplan una pena máxima de 20 años de cárcel por cada uno. Además de Callejas, hay otro hondureño procesado por el caso, Alfredo Howitt, presidente suspendido de la CONCACAF, quien también se declaró culpable el pasado 11 de abril y 2 semanas después recibió por parte del juez el permiso de libertad de movimiento restringido. El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, aseguró su reelección para gobernar por 4 años más en el país caribeño al arrasar con un inédito 61.99% de los votos de las elecciones del domingo, escrutado el 55% de las mesas electorales. Medina, del centrista Partido de la Liberación Dominicana en el poder desde hace 12 años, sacaba 27 puntos de ventaja a su principal rival, Luis Abinader, del socialdemócrata Partido Revolucionario Moderno con 35.18%, según el boletín de la Junta Central Electoral. Ningún presidente dominicano había obtenido hasta ahora este caudal electoral. Medina, considerado el gobernante latinoamericano más popular según la consultora mexicana Mitofsky, tiene a su favor el crecimiento económico de este país turístico, menos 7% en el 2015, y la cercanía con la gente en su estilo de gobernar. Medina, un economista y químico de 64 años, supera el 51.2% de los sufragios que obtuvo en el 2012. En esos comicios ganó sin opción a reelección inmediata, pero en el 2015 impulsó una reforma constitucional que le permitió buscar el segundo mandato. Las autoridades aún no precisan los niveles de participación del total del 6.7 millones de dominicanos que fueron convocados a elegir, además de presidente y vicepresidente, a 32 senadores, 190 diputados y autoridades municipales. Los menores reclutados por las FARC durante el conflicto en Colombia comenzarán a salir en breve de esa guerrilla. Esto lo anunció el grupo rebelde y el gobierno ante la ONU. Esto en el marco de un acuerdo de paz que se está concretando en La Habana. La desvinculación comenzará con los combatientes menores de 15 años, mientras se acuerda una hoja de ruta para los jóvenes que todavía no cumplen 18. Hemos alcanzado un acuerdo con el gobierno nacional
para que los 21 menores de 15 años que se encontraban en nuestros campamentos, así como los que ya han ido saliendo en los últimos 2 años, puedan ser acogidos de forma segura por sus comunidades de origen. El acuerdo prevé, de una parte, que las FARC entregarán toda la información para identificar y ubicar a los menores que aún están en los campamentos y colaborarán con la salida de estos pequeños de dichos lugares. Los menores combatientes que no estén implicados en delitos atroces serán indultados, pero sigue pendiente definir qué ocurrirá con los procesados por este tipo de acciones. El anuncio ocurrió en presencia de autoridades de la ONU. I call on all Colombian people. Llamo al pueblo colombiano a apoyar este acuerdo y a verlo como un elemento crucial en la construcción de una paz duradera para su país y para asegurar garantías de que esto no se repita. And ensuring guarantees for non-repetition. Según datos oficiales, unos 6.000 niños han sido separados de las organizaciones armadas ilegales en los últimos 17 años, 60% de ellos provenientes de las FARC. El acuerdo anunciado este domingo antecede al que se espera concretan las partes en las próximas semanas y que supondrá el cese definitivo del enfrentamiento armado que por más de 50 años han librado las FARC y el Estado colombiano. La policía colombiana encontró unas 8 toneladas de cocaína, en lo que el gobierno considera la mayor incautación de la historia. La droga fue encontrada en una caleta atribuida al clan Úsuga, la principal banda criminal del país. El gobierno mantiene desde hace unos meses una ofensiva especialmente fuerte contra este grupo armado, surgido de disidentes de la desmovilización masiva de paramilitares promovida por el gobierno de Álvaro Uribe entre 2003 y 2006. El clan Úsuga es acusado de enviar toneladas de cocaína a Centroamérica y Estados Unidos, entre otras actividades delictivas. Solo 3 ballenas de 27 que quedaron varadas en una playa de México lograron sobrevivir tras 15 horas de rescate, luego que la marea baja impidiera que regresaran a aguas profundas, según informaron las autoridades el domingo. Ocurrió el fin de semana en Baja California. La marea baja hizo que solo 3 lograran sobrevivir, según informó el domingo la Fiscalía de Protección al Ambiente. Las ballenas pertenecen a la especie piloto o calderón, que está sujeta a una protección especial en México. Personal del gobierno, militares y pescadores trataron de devolverlas a aguas profundas desde la tarde del sábado hasta la madrugada del domingo, pero la marea impidió el rescate de la mayoría. Las autoridades desconocen las causas del incidente, pero estiman que se debió a que los animales estaban desorientados, ya que no presentaban daños o lesiones visibles debido, por ejemplo, a la pesca. La Fiscalía recordó que este tipo de ballenas tiene una cohesión social fuerte, por lo que no abandonan a otras que estén en peligro, aunque eso signifique su propia muerte. Más noticias del acontecer internacional a las 6 y 9 de la noche, los esperamos. Lamentables imágenes de una tragedia ambiental, y con esto también precisamente vamos a regresar en unos instantes. Tragedia ambiental que vive uno de los ríos de nuestro país, que tiene que ver con la frontera con El Salvador. Quédese con nosotros, en unos instantes regresamos con este tema y con más noticias.